Buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es María Castellanos y el día de hoy, junto con mi grupo, les hablaremos un poco sobre atención prehospitalaria y procedimientos de emergencia. En nuestro grupo le conformó o expondrá el día de hoy sobre tipos de vendas y vendajes, tipos de heridas y procedimientos de emergencia, tipos de quemaduras y su procedimiento de emergencia, y también hablará tipos de fracturas y procedimientos de emergencia, donde podemos ver lesiones en tejidos blandos, lesiones en huesos, articulaciones y músculos. Sigan con nosotros. Nuestra compañera Camila Molina nos hablará sobre el tipo de vendajes y tipos de vendas. Hola, yo les hablaré de vendas y vendajes. Este último es un procedimiento o básicamente una técnica que consiste en envolver una parte del cuerpo cubriendo lesiones cutáneas o inmovilizando lesiones osteoarticulares. Esto con el objetivo de aliviar el dolor y proporcionar el reposo necesario para favorecer la cicatrización de los tejidos. Los vendajes están indicados para inmovilizar articulaciones, favorecer el retorno venoso de extremidades, asegurar férulas, apósitos, medicamentos atópicos, aplicar presión en la zona afectada, proteger quemaduras y zonas lesionadas, proteger prominencias óseas, limitar el movimiento en las partes afectadas y moldear zonas del cuerpo, especialmente muñones de amputación. Los tipos de vendaje más frecuentes son vendaje contentivo o blando, que es usado para contener el material de una cura o un apósito, proteger la piel de erosiones y sostener otra inmovilización como las férulas. En este es frecuente la utilización de mallas de algodón. Existen diferentes tipos de tallas según la zona a cubrir, se elige el tamaño adecuado y se efectúan orificios pertinentes. Está el vendaje comprensivo, que este es un vendaje blando que se utiliza para obtener un gradiente de presión. Este se usa para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad de la parte distal a la proximal, con el fin de favorecer el retorno venoso, limitar el movimiento de alguna articulación en el caso de contusiones y esguinces de grado 1, también como método hemostático, como reabsorción de hematomas ya formados, evitar la inflamación y el edema postraumático. Los tipos de vendajes más frecuentes son vendaje contentivo o blando, que es usado para contener el material de una cura o un apósito, proteger la piel de erosiones y sostener otra inmovilización como las férulas. En este es frecuente la utilización de mallas de algodón. Existen diferentes tipos de tallas según la zona a cubrir, se elige el tamaño adecuado y se efectúan orificios pertinentes. Está el vendaje comprensivo, que este es un vendaje blando que se utiliza para obtener un gradiente de presión. Este se usa para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad de la parte distal a la proximal, con el fin de favorecer el retorno venoso, limitar el movimiento de alguna articulación en el caso de contusiones y esguinces de grado 1, también como método hemostático, como reabsorción de hematomas ya formados, evitar la inflamación y el edema postraumático. Limitar y disminuir los movimientos que producen dolor, reduciendo el periodo de inmovilización. Este vendaje funcional requiere de conocimiento sobre anatomía y biomecánica para que este sea eficaz. Esta técnica la podemos utilizar tanto en el campo terapéutico como preventivo. Tenemos también el vendaje rígido, indicado para la inmovilización completa de la parte afectada. Tenemos el vendaje suspensorio, que este se utiliza para sostener el escroto o la mama de los enfermos. Y tenemos el vendaje protectivo, que su función es cubrir la parte sana o enferma para protegerla de una acción nociva. Por otro lado, tenemos las vendas, son un rollo de tela principalmente, pueden ser de otro tipo de material que sirven para presionar o para inmovilizar cualquier parte del cuerpo lesionado. Estas se suelen utilizar para heridas, esguinces, fracturas óseas y demás. Es un tratamiento que se emplea a diario en los centros de salud y en hospitales, también en los deportistas. Son completamente transpirables para permitir la ventilación de la piel. Existen diversos tipos de vendas, como diversos tamaños, para adecuarlos a cada zona del cuerpo, y todas se pueden aplicar directamente sobre la piel. Aunque existe otro tipo llamado prevendaje, este es una goma espuma y su función es de ser un completo aislante entre la piel y el adhesivo que componen a las vendas con dicho material, así evitamos posibles reacciones alérgicas.
Tenemos distintos tipos de vendas. Tenemos venda de gasa brillada. Pues es un tipo de venda de algodón porosa y que se suele utilizar para la realización de vendajes contentivos. Tenemos la venda algodonada, venda de algodón prensado, que se emplea para almohadillar vendajes comprensivos o de yeso. Tenemos la venda elástica, que son vendas de algodón y tejido elástico que se usan para aquellos vendajes en los que se requiere aplicar cierto grado de presión. Tenemos la venda elástica adhesiva, que es una venda realizada con tejido elástico con una cara adhesiva. Esta pues para evitar aplicarla directamente sobre la piel cuando existan problemas como de piel delicada, varices o alergia a algún componente. En este caso pues es conveniente utilizarla en prevendaje. El procedimiento para realizar un vendaje es pues lavado de manos. En caso de que sea herida, hay que protegerla asépticamente antes del vendaje. La piel sobre la que se aplique el vendaje debe estar limpia y seca. Colocar la parte del cuerpo a vendar en una correcta alineación. Cuando el vendaje se realice en prominencias óseas, pues hay que aplicar un almohadillamiento debajo del vendaje. Hay que empezar el vendaje desde la parte distal a la proximal, asegurarse de que la presión que se haga al hacer el vendaje pues sea uniforme. Antes de iniciar cualquier tipo de vendaje, pues existe una serie de puntos que debemos tener en cuenta. Una de ellas es informar al paciente sobre el procedimiento al que se va a ser sometido. Otra es adoptar una postura cómoda y hacer que este usuario, dentro de lo posible, también se adopte. Tenemos también que elegir el tamaño de la venda adecuada para la zona que se va a vendar. Inspeccionar la piel, como mirar el color, la temperatura, que esté limpia, las lesiones en la zona, etc. También debemos retirar los anillos, las pulseras, otros tipos de objetos de las extremidades lesionadas, aunque también no se encuentren en la zona a vendar. La posición del paciente para realizar el vendaje debe ser en la que la presión capilar es menor, es decir, no debe hacerse con el miembro en declive. Colocar en posición funcional la zona que necesitamos inmovilizar. Entonces, digamos el hombro, brazo adosado al cuerpo, rotación interna y codo a 90 grados. El codo, flexión de 90 grados y posición neutra de muñeca. La muñeca sin ligera flexión, se le dice pues al paciente que adopte la posición que tendría al coger un vaso, y dedos de la mano en ligera flexión. La rodilla, que su flexión debe ser de 15 a 20 centígrados. El tobillo, una posición de 90 grados y los dedos del pie en extensión. Las posiciones que acabo de detallar son las que se suelen utilizar a la hora de inmovilizar, o sea, son las más comunes. Tenemos la vuelta en espiral. Esta pues cada vuelta de la venda cubre 2/3 de la parte de la vuelta anterior. Esta va de forma oblicua en el eje de la extremidad que se está vendando. El vendaje se debe iniciar en la parte más distal, avanzando a medida que se venda hacia la más proximal. Tenemos técnicas de vendaje. Tenemos la vuelta circular, que esta consiste en dar vueltas sobre la vuelta anterior. Esta se usa para iniciar y finalizar vendajes, para fijar apósitos y para contener hemorragias. Como podemos ver, es más o menos algo así. A continuación nos hablará nuestra compañera Mónica Uribe sobre los tipos de heridas y procedimientos de emergencia. Es importante que a la hora de tratar una herida tengamos especial cuidado con lo que es el tema de las infecciones. Es allí donde radica la mayor cantidad de problemas a la hora de tener una herida, que por estas heridas pueden ingresar agentes anaeróbicos, microorganismos que pueden generar infecciones en el paciente y pueden ocasionar pues problemas o consecuencias mucho más graves en el organismo. Es importante que a la hora de generar una limpieza en una herida, a la hora de tratar una herida, ya sea como procedimiento de emergencia o como procedimiento hospitalario quirúrgico,
Es importante tener claro cuáles son los tipos de heridas. En este caso vamos a hablar directamente de todas las heridas que son las que generan una alteración en la piel y en las partes blandas de la misma. Directamente pues esta se produce por agentes físicos como cortes, quemaduras o golpes, o se puede producir por agentes biológicos como bacterias, virus o hongos que pueden generar también heridas abiertas, así como también por ácidos que ya estarían catalogados dentro de agentes químicos. Teniendo en cuenta los diferentes causantes de las heridas, también debemos clasificar estas heridas, teniendo en cuenta también lo que sería, pues, en estos casos, pues, con qué objeto fueron ocasionadas. Ejemplo, podemos clasificar una herida por si es un corte por medio de objeto punzante, por desgarro o por raspadura. En estos casos, cuando hablamos de un objeto cortante, estamos hablando de un objeto como un cuchillo, un vidrio o incluso hasta algo leve como una hoja de papel. Algo punzante, ya estamos hablando, por ejemplo, de cuando nos hacemos una herida con un clavo, con una tachuela, cuando es de una herida profunda, pero no suficientemente grande. Cuando hablamos de lo que es una herida contusa, son las que son generadas por golpes o impactos. En este caso, cuando hablamos de lo que comúnmente conocemos como que nos machacamos o nos hacemos presión. Ejemplo, con una piedra, un martillo o cuando tenemos un objeto pesado que cae directamente sobre la piel. En estos casos ya generamos pues una herida con bordes irregulares y por lo general se puede presentar hematomas. En algunas ocasiones ya directamente pues este tipo de presiones llegan a romper la piel. Cuando vemos un desgarro es cuando vemos con un objeto que tiene dientes cortantes, como una motosierra, donde los bordes son irregulares, y por raspaduras ya son producidas por objetos como trituradoras, por el asfalto o directamente en un accidente de tráfico, donde podemos pues, ver heridas donde ya la piel es raspada como tal de la piel. También podemos clasificarlas por la profundidad, cuando son superficiales, que solo atraviesan pues, las primeras capas de la piel. Cuando son profundas, es cuando ya generan un traspaso del tejido subcutáneo. Penetrante, cuando ya llegan a una cavidad, ejemplo cuando son heridas con objetos cortopunzantes que ingresan de pronto en la zona abdominal o en la zona pectoral, ahí ya podemos estar hablando de heridas penetrantes. Y perforantes, cuando son heridas que atraviesan el cuerpo. En este caso podemos estar hablando de heridas, por ejemplo, de objetos como balas, por ejemplo un disparo que puede generar pues un traspaso completo de un lado a otro. También podemos definir las heridas según el tipo de cicatrización. En algunas ocasiones vamos a encontrar heridas que son de fácil cicatrización. Estas son heridas de tipo agudo o cicatrización aguda. En ellas es cuando la herida sana en el tiempo esperado y no requiere de pronto un agente externo para sanar, sino que el mismo organismo cierra las heridas. Estas heridas pueden sanar en un periodo entre 7 a 14 días. Cuando ya hablamos de una herida de cicatrización crónica, estamos hablando de que requiere de un agente externo para que pueda ser cerrada, cuando el organismo no puede generar pues, una cicatrización adecuada. Y es allí donde se requieren ya, por ejemplo, suturas o otro tipo de... Tenemos también lo que son los tipos de herida abiertos y cerrados, que esos son pues, los tipos de heridas más comunes o lo que más conocemos en este caso. Las heridas abiertas son las que conocemos como tejido blando o tejido expuesto o separación de tejido. Ahí es donde se genera pues, principalmente lo que es suturas, donde se puede generar mayor infección porque pues, hay más exposición a microorganismos y bacterias. Cuando hablamos de herida cerrada, es aquellas heridas en las que genera pues, principalmente hematomas en la piel, pero no hay exposición de tejido y no se genera como tal de pronto hemorragia o sangrado. Adicional a eso también tenemos lo que son las heridas según la gravedad de la misma. En algunas ocasiones pues una herida puede ser más grave o menor según la intensidad o la lesión, el tipo de lesión que se haya ocasionado o el objeto con el que se haya ocasionado. Como mencionábamos anteriormente, una herida por ejemplo de bala, estamos hablando de una herida grave, una herida con un objeto cortopunzante, una herida que puede llegar a tener de microorganismos y demás, un ejemplo cuando nos lesionamos por ejemplo con un clavo, algo así. Y ya pues podemos hablar de una herida pues de menor categoría o de menor gravedad cuando vemos una herida más leve, un raspón, de pronto lo que sería ya cortes leves, lo que vemos a veces de pronto con las cuchillas de afeitar. Esas son heridas ya leves que de pronto pueden generar molestia y dolor, pero no van a requerir de pronto de un procedimiento más complejo. Vamos a hablar ahora de la importancia de curar las heridas. Es importante tener en cuenta la asepsia a la hora de tratar una herida, ya sea en casa o sea en un hospital o medio que ya requiera pues, de un tema quirúrgico. Siempre es importante la asepsia.
Los antisépticos más utilizados para realizar este tipo de limpieza son los derivados del yodo y la cloridexidina. Sin olvidar pues, que el agua oxigenada también en la limpieza de heridas es adecuada para eliminar cualquier germen o lo que sería bacterias y virus anaeróbicos. En este caso es importante pues mantener lo que es la correcta limpieza de manos. Es importante que antes de tratar cualquier tipo de paciente tengamos pues primero que todo una limpieza sobre las manos, que es el principal instrumento para hacer estas limpiezas. Igualmente garantizar que los elementos que se van a utilizar, llámese gasas, apósitos, vendajes y demás, estén correctamente pues desinfectados, estén aislados de cualquier agente patológico, microorganismo o demás que pueda poner en riesgo la vida del paciente o de la persona. Es importante que siempre que se genere pues lo que sería pues una limpieza, un tratamiento y demás, las medidas asépticas deben ser lo más importante. De ahí podemos desencadenar una correcta curación del paciente o todo lo contrario, generar pues una complicación en el mismo. En los casos en los que las heridas son abiertas y requieren de sutura, es importante garantizar que el traslado del paciente a un centro hospitalario sea de forma prioritaria, debido a que las heridas entre más rápido sean suturadas, mucho mejor va a ser su cicatrización. Una herida en una extremidad, en una zona pectoral o lumbar o abdominal, es necesario que sea suturada en menos de 6 horas. Cuando hablamos de heridas de pronto en rostro y cara o cabeza, esas heridas sí se pueden retrasar hasta 12 o 24 horas. Aún así, es necesario tratarlas con prontitud, también teniendo en cuenta su aspecto estético, ya que estaríamos hablando de pronto de zonas más visibles como son la zona del rostro. Es importante garantizar que a la hora de que se haga este tipo de traslados, también se garantice que los entornos donde va a ser trasladado el paciente no estén expuestos tampoco a ningún tipo de microorganismo o bacteria. Se recomienda siempre que sea tratado mediante pues lo que sería el procedimiento de emergencia en una ambulancia y en lo posible no ser trasladado en medios particulares. Es importante que a la hora de hacer un tratamiento, ya sea por emergencia o tratamiento quirúrgico, a la hora de hacer una contención de una herida, es importante tener una correcta asepsia. Garantizar una correcta limpieza de manos es el primer paso para que se genere pues, un muy buen tratamiento y que eventualmente pues, genere una correcta recuperación. Adicional a eso, aparte del lavado de manos, el adecuado uso del instrumental que se va a utilizar, llámese vendas, gasas, apósitos y demás, deben estar correctamente esterilizados, desinfectados y deben ser almacenados normalmente en un entorno donde no estén expuestos a diferentes microorganismos y patologías. Así como también es necesario pues, que las medidas asépticas del lugar sean idóneas. Cuando hablamos de pronto de hacer un procedimiento de emergencia en campo abierto, digamos una persona que sufre una herida en la calle o en un entorno de trabajo, muchas veces no se va a garantizar que se tenga pues las correctas medidas de limpieza. Por eso es importante que en esos momentos se trate las heridas con precaución, se trate igualmente con prontitud, pero en la medida de lo posible garantizar esas medidas de limpieza. De igual manera garantizar pues el correcto traslado del paciente y asimismo pues tener lo que serían las medidas necesarias para que la correcta cicatrización y curación de la persona sea pues lo más óptimo posible, evitando pues todo el tema de contagios, patologías y demás microorganismos que pueden afectar y poner en riesgo la vida de la persona. Vamos a tratar lo que es una herida. Existen diferentes tipos de herida. En este caso estamos tratando una herida abierta que no es profunda. Vamos a hacer entonces lo que sería la respectiva limpieza. Se debe limpiar con jabón, suero fisiológico o lo que sería jabón suave. Vamos a retirar lo que es el exceso de sangre en la herida y posteriormente vamos a colocar un apósito para garantizar su correcta cicatrización. Y listo. Continuamos este video con tipos de quemaduras y procedimientos de emergencia por Karina Rodríguez. Las quemaduras como tal en la herida pueden causar hinchazón,
pueden causar ampollas, pueden causar un colorcito rojo en la piel, con lo cual hace que tomemos los primeros auxilios, ¿sí? En este caso, cuando la quemadura es de primer grado, lo primero que se tiene que hacer es poner agua fría, no de la nevera, no helada, y poner compresas frías para que la hinchazón baje. La de segundo grado, pues ya tomaríamos las compresas de agua fría, aplicaríamos un antibiótico para que la hinchazón se baje. Y en este caso, si de pronto hay ampollas, por lo posible no se deben explotar, ¿sí? Se deben dejar que ellas se caigan solas y de pronto hacer curaciones constantemente a la quemadura. Por lo general, los síntomas de la quemadura, pues eso depende del grado de la quemadura y de la lesión que tenga el paciente. Existen 3 tipos de quemaduras. En este caso es la quemadura de primer grado, que es la que solamente afecta la capa externa de la piel. La quemadura de segundo grado es la que afecta la capa externa y la que va debajo de la piel, o sea, esta ya llega un poquito con profundidad y hace pues que sea una quemadura de segundo grado. La quemadura de tercer grado es la que daña o destruye la capa interna de la piel y además de eso también afecta los tejidos que se encuentran en ella. Las quemaduras como tal en la herida pueden causar hinchazón, pueden causar ampollas, pueden causar un colorcito rojo en la piel, con lo cual hace que tomemos los primeros auxilios, ¿sí? En este caso, cuando la quemadura es de primer grado, lo primero que se tiene que hacer es poner agua fría, no de la nevera, no helada, y poner compresas frías para que la hinchazón baje. La de segundo grado, pues ya tomaríamos las compresas de agua fría, aplicaríamos un antibiótico para que la hinchazón se baje. Y en este caso, si de pronto hay ampollas, por lo posible no se deben explotar, ¿sí? Se deben dejar que ellas se caigan solas y de pronto hacer curaciones constantemente a la quemadura. Bueno, estamos ante una quemadura de tercer grado, ya que vemos que afectó la capa interna de la piel. Vemos como tiene como ampollas y ¿cómo se llama? Vemos que tiene también pus. El procedimiento a seguir sería lavar con abundante agua. En este caso esto sería el agua. Bueno, vamos ahí, por ahí 5 minutos echando la agüita. Luego seguiría Con el hisopo, con el hisopo, aplicar un ungüento así con cremita. Esta sería la cremita, como para limpiar acá la herida. Seguido de esto, aplicamos aquí y le agregamos micropores y lo sellamos. La exposición viene por parte de nuestra compañera Lady Guillén, que nos explicará el procedimiento de fracturas y procedimientos de emergencia. En cuanto a las fracturas, una fractura es una ruptura, generalmente en el hueso. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta. Las fracturas en general ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Otras causas son la pérdida de masa ósea y la osteoporosis, que causan debilitamiento en los huesos. El exceso de uso puede provocar fracturas por estrés, que son fisuras muy pequeñas en los huesos. Los síntomas de una fractura son dolor intenso, deformidad,
Esto quiere decir que la extremidad se ve fuera de lugar, hinchazón o problemas al mover la extremidad. Entre los diversos tipos de fracturas óseas se encuentran las siguientes: la oblicua, que es fractura en ángulo con el eje; la conminuta, que significa fractura en muchos fragmentos relativamente pequeños; la espiral, que es una fractura dispuesta alrededor del eje del hueso; y por último, la fractura tipo compuesta o abierta, que es la que rompe la piel. A continuación vamos a realizar un doblez con una sábana para generar nuestro cabrestillo para el brazo que vamos a inmovilizar. En este caso doblamos la sábana en triángulo con el fin de generar que las esquinas las pueda amarrar en la parte del hombro, y hacemos un doblez hacia adentro con el fin de que pueda amarrárselo a la espalda. El día de hoy vamos a hablar sobre una fractura oblicua que se produce en el eje. Esta fractura no se ve por ninguna parte debido a que es una fractura interna. Para esta fractura vamos a realizar un cabrestillo ejercido por una sábana, el cual lo vamos a hacer en forma triangular. Se va a movilizar el brazo con el cabrestillo, intentando no lastimar ni tocar muy fuerte el brazo, para así lograr que la superficie esté suave, lo más quieta posible. Si es una herida o una fractura abierta que se le sale el hueso, es mejor evitar el contacto. Podemos evidenciar que es muy importante como trabajadores de seguridad y salud en el trabajo tener todas estas atenciones prehospitalarias en nuestro conocimiento, debido a que podemos evitar muchos desastres en nuestro área laboral.